A continuación, os presentamos una dinámica que favorecerá trabajar con las jóvenes la resolución de conflictos y la percepción de la salud mental a través de la empatía. Esta dinámica se llama Ponte en mi lugar y tendrá una duración aproximada de unos 20 minutos. Utilizaremos una metodología participativa y dinámica. Vamos a necesitar 7 etiquetas adhesivas. Este es el material ideal. Sobre ellas escribiremos las diferentes leyendas. En caso de no disponer de etiquetas, podremos usar trozos de papel y cinta adhesiva. Necesitaremos 7 personas voluntarias que se sentarán en círculo en medio de la clase y discutirán sobre un tema previamente fijado. A estas personas se les pondrá una tarjeta adhesiva en la frente, de manera que pueden leer las otras etiquetas, pero no la propia. En la discusión hay que comportarse con el resto en función de lo que diga su tarjeta. Como el resto de la clase realizará un papel de observación, analizaremos lo que hayan observado. Esto se complementará con la experiencia del grupo de las 7 participantes voluntarias. Las 7 etiquetas que necesitamos llevan escritas las siguientes frases. 2 de ellas, dame la razón, 4 de ellas, quítame la razón y finalmente una que pondrá, ignórame. Esta es la etiqueta más importante, porque presumiblemente esta persona dejará de participar pronto en la discusión. El resto del grupo no escuchará sus argumentos ni los tendrá en cuenta. Analizaremos con el grupo cómo se ha sentido esta persona, pero no solo hablaremos de ella, sino que se intentará saber la percepción que el grupo ha tenido de su comportamiento. Preguntaremos al resto de la clase qué han observado y cómo la han visto. Enlazaremos el malestar de la persona con la etiqueta ignórame con el malestar que siente una persona que sufre rechazo por padecer una enfermedad mental. ¿Crees que debes sentir lo mismo que has sentido durante el debate? Es un buen momento para lanzar de nuevo una idea. Las personas con enfermedad mental sufren más por el rechazo del cual son víctimas que por la propia enfermedad mental. Espero que esta dinámica os pueda servir y que podamos seguir trabajando la sensibilización de la salud mental con los jóvenes.